¿Verdad? Que es una oportunidad, ¿verdad? Es una chance, ¿verdad? Es una posibilidad que no existía, pero que hoy Dios te da una oportunidad. Levanta tu mano conmigo y di: este día es día de oportunidad. Hoy tiene el Señor algo preparado para ti y para mí. Vamos a la palabra en el versículo primero, Segunda de Reyes 20, en el versículo primero. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo y vas a entender por qué este mensaje se llama así. Acompáñame, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano al tercer día y subirás a la casa de Jehová. Terminamos con el 6. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Padre, muchas gracias por ser ese Dios tan fiel, tan bueno, tan generoso, Señor, que no estás buscando nuestra sentencia de muerte, sino estás buscando nuestra salida victoriosa y gloriosa en medio de cada adversidad, Señor, para manifestarnos quién eres tú y quiénes somos para ti, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tu iglesia. Y este día sin duda tú tienes una oportunidad para mi vida y para cada uno de los aquí presentes, y te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Quién era Ezequías? Ezequías era el hijo de Acaz. Antes de él fue el número 13 en el linaje de los reyes de Samaria. Y entonces Ezequías le toca estar como en el centro de algo terrible para este periodo en el reino de Samaria. Él fue padre de Amasías, creo que se llamaba Manasés se llamaba su hijo, que después quedó en el reino, en el trono. Y la historia dice más o menos así: que Acaz, su padre, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Se fue en pos de la idolatría, levantó altares, pervirtió al pueblo, pervirtió al reinado, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y tú sabes que cuando el corazón se pervierte, cuando nosotros damos rienda suelta a los placeres y al pecado, entonces vienen consecuencias. Las consecuencias no son por lo general buenas cuando no buscamos al Señor. Y esto le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y al reinado de Samaria. Vinieron las consecuencias. Y entonces Dios castigó a Samaria, y ahí estaban los sirios, ¿verdad? Muy cerca. Y entonces el reinado de Siria estaba oprimiendo a Samaria a causa de que Dios había quitado su protección, su atención de sobre este pueblo a causa del pecado. Cuando nosotros le abrimos la oportunidad al pecado, Dios allí está, nos sigue amando, allí está su propósito. Tú y yo podemos cambiar, pero Dios no cambia. Y el propósito de Dios sigue siendo el mismo para con tu vida. Pero cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, entonces quitamos la protección, ¿verdad?, que Dios ha traído, porque nosotros le estamos dando preferencia.
iglesia nosotros estamos eligiendo, y cuando no elegimos a Dios, sino elegimos el pecado, entonces Dios, aunque quiere bendecirnos, no puede, porque nosotros hemos bajado la protección a causa de nuestras malas decisiones. Y esto fue lo que pasó con Samaria. Viene entonces este hombre llamado Ezequías, y este hace lo bueno. Este entonces empieza a derribar los altares que había levantado acá su padre, y empieza nuevamente a reestructurar todo lo que es el orden, todo lo que es la ley, todo lo que es el sacerdocio, y Dios empieza a bendecir a Samaria a causa del corazón de Ezequías. Pero lo que vemos en esta escritura la vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 23 también. La vamos a encontrar ahí con el profeta Isaías, en el capítulo 28 de Isaías. Y es casi idéntico el relato, ¿verdad? Está en Isaías porque Isaías fue el profeta que viene, y está en Reyes porque están los relatos de los reyes, y también está en Crónicas porque todos los acontecimientos de los reyes o de la nación, tanto de Israel como de Samaria, están relatados en las Crónicas. Crónicas es el que escribe más pequeño el detalle, pero ahí están estos tres pasajes hablando del mismo acontecimiento. Yo elegí hoy Segunda de Reyes porque quiero extraer lo más profundo de este mensaje, algo que quizás no dice Crónicas y que quizás no dice Isaías, está más completo aquí en Segunda de Reyes. Empezamos. Punto número 1, había un decreto. ¿Qué es un decreto? Es una sentencia. Un decreto es una palabra de autoridad. ¿Cuál era la sentencia? ¿Cuál era la situación? Los tres coinciden en que la enfermedad de Ezequías era una enfermedad de muerte. No sabemos exactamente cuál era la enfermedad, pero uno de estos pasajes aquí mismo, en los versículos siguientes, ahí el versículo 7 y 8, ¿verdad? Dice que hacen una masa con higos para ponerlo en la herida. Yo no sé, en la llaga, yo no sé cuál era la enfermedad de Ezequías. No dice, lo único que dice que era una sentencia de muerte. ¿Sí? Sentencia de muerte. Di conmigo, sentencia de muerte. Lo único que puede revertir la sentencia de muerte es cuando el Espíritu de Dios se hace presente, y el edicto de Dios, la voz del Espíritu Santo, en lugar de que traiga muerte, trae vida. Entonces se revierte la sentencia de muerte. Tú y yo estábamos en una sentencia de muerte. Y no solamente de muerte física, sino de muerte espiritual, de muerte eterna. Pero un día el Señor tuvo a bien proveer al Cordero de Dios, a ese Cordero que quita el pecado del mundo, y le permitió, le envió a que fuese a pagar la deuda en nuestro lugar. ¿Y qué crees? Que se revierte la sentencia. En lugar de que haya una condena, una sentencia de muerte, tú y yo tenemos hoy un decreto de vida, y de vida eterna, de bendición permanente, porque la misericordia de Dios es buena para con nosotros. Y ahí estaba entonces Ezequías enfermo. Yo no sé cuánto tiempo tenía enfermo, pero viene palabra del Señor, y la palabra del Señor viene así. Le da la orden al profeta y le dice: ve con Ezequías. Y la palabra es muy clara, muy fuerte. En el verso 20 dice: dijo Jehová, dice así: ordena tu casa. Cuando se refiere a casa, desde luego no se está refiriendo al palacio donde vivía. No le estaba diciendo: mira, dale una remodelada, ¿verdad? Pinta de un color bonito, que las puertas no rechinen cuando las abran, cuando las cierran. Cuando le dice ordena tu casa, no le está hablando del inmueble, no le está hablando del edificio. ¿Qué te suena cuando le dice ordena tu casa? ¿Quién es tu casa? Cuando habla de tu casa, está hablando de los integrantes de tu familia, ¿verdad? Del matrimonio, los hijos, las generaciones. Esa es nuestra casa. Y la palabra nos dice que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Hoy a veces escuchamos muy a menudo decirle a los padres: deja a tus hijos que hagan lo que quieran, hombre, que al cabo al final Dios va a tener misericordia. Y es cierto que Dios siempre tiene misericordia. Pero un día el sacerdote Elí así pensó, ¿verdad? Dijo: pues hay que el Señor se encargue de mis hijos, ¿verdad? Y ellos seguían ministrando en el altar y seguían sirviendo al pueblo, pero estaban abriéndose al pecado.
Y Dios trajo juicio, y no solamente contra los hijos. Y los hijos no eran pequeños, los hijos no eran menores de edad, eran hombres maduros. Pero a causa de que él era el sacerdote, también Dios tuvo algo en contra del sacerdote Elí. Y le dijo, porque no les estorbaste a tus hijos. ¿Sí? Entonces, aquí viene la palabra del Señor, viene con Ezequías y le dice, ordena tu casa, lo cual nos da a entender que la casa de Ezequías no meramente estaba ordenada. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir lo que digo? Porque Manasés reina después de él, y Manasés hizo peor que su abuelo Acaz, ¿verdad? Volvió nuevamente a pervertir al pueblo. Entonces quiere decir que Dios tenía razón cuando viene con Ezequías y le dice, ordena tu casa. Ahora, no solamente yo soy responsable de mi vida. Tú y yo no solamente somos responsables de nuestras acciones, tenemos hasta cierto punto una responsabilidad de los que vienen detrás de nosotros. ¿Por qué crees que van a vivir los que vienen detrás de nosotros? Lo que le mostramos nosotros con nuestro ejemplo. Nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros. Si tú le dices a tu hijo, no mientas, no robes, no engañes, y te ven a ti hacerlo, entonces no van a obedecer lo que escuchan de ti, sino van a seguir los principios que tú les muestras con tu conducta. Y entonces ahí viene el Señor, había una sentencia de muerte, había una enfermedad de muerte, y aquello estaba para allá. O sea, Dios le estaba diciendo, vas a morir y no vivirás. Así era la situación, así era el acontecimiento. Y entonces viene el profeta, y así, en obediencia, como Dios le dice, viene y le da el comunicado al rey. Oye, venir con el rey y hablarle de esta manera no era fácil, no era cualquier cosa, ¿verdad? No podemos presentarnos con alguien en esta autoridad y hablar como si nada pasara. Yo creo que Isaías oró, ayunó, venía temblando, temeroso. Señor, ¿cómo voy a ir con el rey? Si ha sido un buen rey, un rey ejemplar, un hombre con una conducta intachable, que ha levantado el sacerdocio, que ha hecho lo bueno, que esta nación ha sido transformada. Escucha bien, en los años que reina Ezequías, todo el reino fue transformado, todo cambió. Fue un hombre que le invirtió a la nación, un hombre que provocó que fuera una tierra productiva, que aquella nación se engrandeciera. ¿Cómo iba a venir Isaías y le iba a hablar de esta manera tan sencilla y tan simple? Pero tenía que hacerlo, porque no podemos cambiar los decretos y los designios de Dios. Y viene con él y le habla así, con esa franqueza. Dice el Señor, ordena tu casa. Algunas traducciones dicen, llama a tu familia y diles que te vas a morir. No es cierto, no está diciendo así, dice, ordena, pon orden en tu casa. Tú eres cabeza, tú eres autoridad, entonces a ti te dice el Señor, trae orden a tu casa. Y el orden no es que tú impongas a otros lo que Dios dice que debe de hacer, sino el orden es que tú muestres a otros con tu testimonio, con tu conducta, en primer lugar, en primera instancia, lo que Dios quiere que tú vivas. Y de esta manera entonces tenemos la capacidad de decirlo, y también la autoridad moral para establecerlo. Orden. Ahora, cuando hablamos de orden, no estamos hablando de una dictadura. Cuando hablamos de orden, estamos hablando de dónde voy a tomar el orden, a qué me baso yo para decir esto es correcto, esto es incorrecto. Tenemos la palabra de Dios para que nosotros podamos traer el orden a nuestras vidas y a nuestra casa. Y entonces viene el profeta y le habla. El primer punto entonces es una sentencia de muerte. Morirás y no vivirás. Así de sencillo. Y te digo que a veces nosotros somos tan crédulos para las sentencias de muerte, pero a veces somos tan incrédulos para los designios de Dios, que son de vida y no de muerte. Y tenemos que cambiar ahí. Cuando de pronto yo veo que hay una sentencia de muerte, yo tengo que rehusarme a esa sentencia de muerte. Yo tengo que decir, Señor, ¿qué tengo que hacer para que la sentencia se revierta? Porque tú eres el único que puede cambiar y revertir los acontecimientos. Y entonces, mira, Isaías viene, da la palabra y se va.
¿Y sabe por qué lo hace? Porque no era un momento grato. Después de darle el comunicado, yo creo que el rey no le dijo, tráigale a ver qué le apetece al profeta. Tráiganle aquí, ¿verdad? Ofrézcanle un banquete, tráiganle bocadillos, ¿verdad? Traigan del mejor jugo de uva, del que guardan solo para mí, porque este es un momento tan ameno, tan feliz. ¡No! Isaías dio su palabra y en ese momento apenas sintió que cumplió, dio la media vuelta y se fue. Ahora a veces decimos, ¿verdad?, que Dios es paciente. Ay, tú ora, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes orando por tu matrimonio? 15 años, pastor. Síguele, Dios te va a oír, ¿verdad? Le decimos a la gente, un día, como que un día, Dios te va a oír. ¿Cuánto falta, pastor? Pues quizás otros 15 años. En 15 años vienes y me reclamas, al último ya no estoy, ¿verdad? Y ya me libré. Y algunos dicen, Dios tiene prisa. Otros dicen, no, Dios es paciente. Dios no tiene prisa. Pues déjame te digo que ni una ni la otra. Dios ni tiene prisa, ni es tan paciente como que fuese indiferente. Pero a veces nosotros somos los responsables de hacer que las cosas se tarden tantos años o que pasen así. Y viene entonces el profeta, se la suelta así como tal, no había otra manera. Yo creo que él negoció con Dios, ¿verdad? Como a veces nosotros decimos verdad y le decimos verdad al familiar, pues fíjate que no te vayas a espantar, pero tu mamá está en el hospital, ¿verdad? Cuando vamos a dar una mala noticia nos la llevamos por partes. Y ya luego le decimos que está grave. Terminamos diciéndole que ya está en el anfiteatro, ¿verdad? Porque se le llevamos poquito. Él no llegó y dijo, ¿cómo le digo, Señor? ¿Cómo le digo? Le voy a decir, pues, que qué tal si se muere, ¿verdad? No, Dios le dijo, dile como tal. Hay una sentencia de muerte. Y él llegó y se la dijo así: ordena tu casa. Solamente te queda el tiempo suficiente para que juntes a los tuyos y les hagas ver dónde está el desorden en cada uno. Pero algo que me gusta de Dios es que es misericordioso. ¡Aleluya! Es que es compasivo. Algo que me gusta de Dios, aunque dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y Él no cambia de parecer, pero sí tiene amor por nosotros. Y entonces, escucha bien lo que hace el rey. El rey entonces, cuando escucha aquella palabra, no se pone a debatir, no se pone a negociar, ¿verdad? No se pone a quejarse ante el profeta de Dios. ¿Cómo es posible? Lo único que dice, que cuando sale el profeta, dice el verso 2, entonces, enseguida, en el momento, entonces. Si tú vas a hacer algo para cambiar tu situación, toma el ejemplo que hizo Ezequías. Entonces dejó de hacer todo. Yo no sé si el rey tenía audiencia con algún ministro importante. Yo no sé si tenía visitas en el palacio, ¿verdad? A causa de su enfermedad quizás estaban los reyes de otros tronos. Pero él dijo, nada es tan importante como lo que voy a hacer a continuación. Entonces, dice lo siguiente: él volvió su rostro a la pared. Si tú quieres respuesta para tu vida, no vayas a tomar esto como un ejemplo literal, ¿verdad? Ya sé cómo Dios responde. Busco mi pared y voy y agarro mi pared, ¿verdad? Así como le hacía Kiko, el del Chavo del 8, ¿verdad? Entonces es en la pared. No es porque sea la pared. ¿Sabe por qué él se volteó a la pared? Porque no tenía las fuerzas para bajarse de su lecho y postrar su rostro en tierra. Lo único que podía hacer en la condición que estaba era voltear su rostro a la pared. Porque si algo agradece Dios de nosotros es que tengamos la suficiente humildad para venir ante su presencia. Desde luego que tú puedes levantar tu rostro a lo alto y Dios no se ofende, pero cuando tú necesitas que Dios haga misericordia, tienes que entender que no lo va a hacer por tu dignidad, no lo va a hacer por tu posesión, no lo va a hacer por tus logros. Aunque Él dice, Señor, acuérdate de que he andado en tus caminos en integridad, pero no le estaba diciendo, por eso me tienes que bendecir. Él volteó su rostro a la pared porque dijo, yo no
Hay una palabra aquí combinada que me gusta, la subrayé. Dice que Dios oyó su oración y vio su lloro. Y une, sobre todo en Crónicas, une esta frase: Dios oyó su oración y vio su lloro. Algunos solamente oramos cuando tenemos necesidad, y otros quizás solamente lloramos. Pero cuando unimos estas dos cosas con el espíritu correcto, con la actitud correcta, oye, esto es impresionante. Dice que entonces él voltea su rostro a la pared, verso 2, y hace algo. Y oró a Jehová y dijo: te ruego. ¿Cómo se presentó delante de Dios? Con súplica, con quebranto, con humildad. Era el rey, un hombre poderoso, un hombre rico. Y no importa tu postura, no importan tus logros, no importa lo que tienes. Cuando te acercas a Dios, la única manera que te puedes acercar delante de Él y que tenga validez es cuando tú dices: delante de ti no soy rey, delante de ti no he logrado grandes metas. Por eso es que criticaron a David cuando traía el arca del pacto. Por eso lo criticó su mujer, su esposa, y le menospreció, le tuvo en poco, porque lo primero que David hizo cuando se mezcló con la gente que traía el arca y con los danzantes y con las vírgenes, dice que se despojó. Algunos dicen que se desnudó. No, se quitó la realeza, se quitó su atuendo de rey, porque dijo: soy igual que los demás delante de mi Dios. Se quitó su túnica, se quitó la corona y empezó a dar vueltas, a danzar, porque lo que era en ese momento era solamente un hijo de Dios. Y cuando tú y yo nos acercamos delante de Dios y queremos llamar su atención, no le llamamos su atención por la grandeza de mi necesidad. Dios no se conmueve por cómo sufro. A veces nosotros queremos conmover a Dios y decimos: mira, Señor, cómo estoy sufriendo, ¿verdad? Y llega la esposa delante de Dios: mira a mi marido, ¿verdad? O llega al revés a veces, ¿verdad? Los hombres, y con más razón los hombres: Señor, mira a mi esposa, ¿verdad? Y que pensamos que vamos a conmover a Dios por eso. Si hay algo que conmueve a Dios, no son tus lágrimas ni tu historia, es tu corazón quebrantado. ¿Por qué había venido la enfermedad? Yo no sé. Quizás no había cuidado su alimentación. Quizás en lugar de tomar agua, tomaba Coca-Cola light, ¿verdad? Sin azúcar. Mejor no me meto en problemas. Yo no sé por qué había venido la enfermedad. Lo único que yo sé es que Dios da una palabra y dice: orden. Orden. Dios es un Dios de orden, no es un dictador, no es un tirano, pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Y por lo que yo puedo ver aquí, algo estaba en desorden. Y Dios le dice: ordena tu casa. Y puede ser que muchas veces nosotros estemos orando y seamos muy sinceros, muy eficientes, pero si detrás de las bambalinas, detrás de cortinas, detrás de escenario, hay cosas que no tienen orden, le estamos dando una legalidad al enemigo para que venga y golpee. Y hay 3 áreas favoritas del enemigo para golpear en nuestras vidas. ¿Quieres saberlas? Una es en la salud. 2, la economía. Y 3, en la familia. Le encanta golpear esas áreas. A veces que golpea las 3 al mismo tiempo, no tiene vergüenza ese personaje. Hay veces que se aprovecha y golpea las 3 a la vez. ¿Y saben por qué? Porque a veces nosotros le damos legalidad cuando no tenemos orden. Lo primero que Dios le dice a Isaías para que le comunique Ezequías, no le dijo: mira, si tú oras de tal manera yo te voy a sanar. Porque a veces nosotros nos fijamos más en nuestro enfoque, en nuestro fin, en nuestra meta.
¿sí? A veces nosotros pensamos que Dios está ahí como el hada madrina del cuento con una varita mágica. ¿Qué quieres, hijo? ¿Qué se te antoja? Mi nene, ¿qué le gustaría, verdad? Como que Dios existiera solo para cumplir nuestros caprichos. Recuerda, Él es soberano. Él es nuestro hacedor. Nosotros somos sus hijos. Y viene entonces el momento. Imagínate, yo creo que la habitación era grande y yo creo que el palacio era enorme, pero dice que iba a la mitad del patio. Ahí iba Isaías. Yo creo que iba caminando a prisa, ¿verdad? Volteando de reojo, no viene algún guardia detrás de mí, ¿verdad? Porque no era sencillo. La misión de Isaías en ese momento no fue sencilla. Ir y decirle al rey: rey, hay desorden en tu casa, hay desorden entre los tuyos, tienes que traer orden porque hay una sentencia de muerte y no te vas a librar de esto. Y se dio la media vuelta y se fue. Pero el mismo que le dio la orden de que fuera a decir esta palabra, le habla a la mitad del patio y le dice: detente. Yo creo que le fue la sangre a los tobillos, ¿verdad? Cuando Dios le dijo: detente y da la vida. Porque así es Dios de preciso. Así es Dios de rápido cuando el momento, la ocasión, la circunstancia lo ameritan. Y yo siento que en esta mañana alguien va a lograr que Dios ponga su atención sobre su vida y haga las cosas rápido. Yo no sé si alguien está listo para hacerlo, pero dice que aquel hombre volteó su rostro a la pared y suplicó, rogó. Te leo el verso 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que ¿qué? Las cosas que ¿qué? Wow, esto está interesante, ¿verdad? Porque la mayoría de las ocasiones hacemos las cosas que a mí me agradan. Sí, pastor, sí quiero servir en la iglesia, pero yo quiero servir en lo que a mí me gusta. Eso que usted me dice, sí, pero déjeme orar, porque no siento paz, siento como que no es lo mío. Pero dice que Ezequías no vivió para agradarse a él mismo. Dijo: Señor, yo he hecho lo que a ti te agrada. ¿Está listo para hacer lo que le agrada al Señor? Ahora, Dios no le dice, no le desmiente y no le dice: no es cierto. El asunto quizás no era con su vida, pero dice que había falta de orden en su casa. ¿Sabes que a veces nosotros tenemos argumentos y muy válidos y le decimos: Señor, pero ¿por qué quieres que haga? Ya crecieron mis hijos. Señor, pues ya no puedo. Cuando estaban chiquitos yo los agarraba de la mano, me los llevaba a la iglesia, pero ya crecieron, Señor. Y no importa cuántos años tengan tus hijos, tú sigues teniendo autoridad. No para jalarle la oreja, pero sí para presentarlos delante de Dios. ¿Sí? A veces nosotros menospreciamos esa autoridad. Yo recuerdo, se los he dicho y lo voy a repetir solamente para refrescar el dato, pero yo recuerdo hace algunos 5 años, alguien de la iglesia viene y me dice: pastor, que si puede orar por el primo de una amiga. Y ya le pregunté: ¿qué pasa? Dice: es que él vive allá por allá en un pueblo. Y de pronto les platiqué la historia. Dice: pero pues resulta que se encontró con su exnovia. Y cuando se encontró con su exnovia, esta mujer le echó como con un spray, un líquido, y le dio un beso. Dice: y en la noche estaba como sin vida y lo trajeron al hospital, le hicieron estudios, no le encontraron nada, está en coma, terapia intensiva en el hospital. Ah, caray, le dije: pues déjame, voy mañana. ¿Por quién pregunto? ¿A quién busco? Ya me dijeron: el papá se llama así. Y yo llegué, y mientras yo llegué y fui a la sala de espera, yo le dije: Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Yo sé que pues lo más común es centro oro y me voy, Señor, pero ¿qué hago aquí? ¿Cuál es la estrategia?
Y viene una palabra y el Señor me dice autoridad. Y entonces llamé a su papá, un señor de rancho, muy respetuoso, me atiende, me recibe, y le dije, ¿está aquí usted solo? Dijo, no, aquí está mi esposa y están mis hijos, necesito hablar con los dos. Y ya le dije, ¿saben que ustedes son autoridad para su hijo? Su hijo tenía 22 años, no estaba casado, estaba por terminar su carrera, y ¿saben que ustedes son autoridad para su hijo? Yo necesito que ustedes como padres me den autoridad a mí para entrar y orar por él. Y me dice el Señor, sí, lo que usted me pida yo hago. Entonces usted dígame a mí, yo te doy autoridad para que vayas y ores por él. Y yo entré a orar por su hijo, terapia intensiva, con muchas restricciones me permitieron entrar. Es más, no me dejaron entrar solo, tan delicado estaba el asunto, no me dejaron entrar solo. Yo llegué y con mucho respeto solamente puse mis manos sobre los pies de este joven y bendije su vida y declaré vida. Y yo me retiré. Cuando al día siguiente me dicen que este muchacho está reaccionando, está consciente, ya se mueve, ya abre sus ojos, y dije, gloria a Dios, porque él está haciendo la obra. Pero dicen que me platicaron la historia, el muchacho falleció, a los 2 días falleció. Me platicaron la historia, la persona que me contactó con ellos, porque dice que ese día que yo fui por la mañana y él reaccionó, por la noche volvió a ir la exnovia y le pidió permiso al papá de entrar a donde estaba el joven, y el papá le accedió por pena, la mamá no quiso, y cuando salió la muchacha de ahí, como a las 2 horas falleció el joven. Y yo dije, wow, qué impresionante es la autoridad. ¿Tienes hijos? ¿Alguien aquí tiene hijos? Tienes autoridad sobre tus hijos. Si tú dices, es que veo que se me está desbalagando, veo que anda con malas compañías, veo como que ya no quiere nada con Dios, tienes autoridad. Tienes 2 opciones, ponerte a llorar y decir, pues ni modo, que se pierda, pues cuál que se pierda, pues qué, no, si fuera un becerrito, pues al último, ¿verdad? Pero si fuera un becerrito dirías, no, pues es mío, que no se pierda, es tu hijo. No lo sueltes, ora por él, declara la sangre de Cristo sobre su vida, declara que el enemigo no tiene autoridad sobre su vida, porque yo no sé cuál era la situación aquí, lo primero que el profeta dice, ordena tu casa. Trae orden a tu casa. ¿Cuál orden? Lo que yo pienso, lo que a mí se me antoja, lo que a mí me parece, así me enseñaron. No. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden de Dios. Y entonces dice que él se voltea a la pared y hace una oración. ¿Cuánto duró la oración? ¿Qué te parece? ¿Cuántos metros serían? 30 metros, pongamos que caminó, más o menos de la pared aquí son 28 metros. Así que yo creo que caminó entre 30 y 40 metros caminó Isaías. Cuéntale el tiempo. ¿Qué te parece? 4, 3, 4, 5 minutos. Estuvo aquel hombre clamando al Señor, volteado su rostro a la pared, pero dice que estuvo clamando a tal punto que había un llanto, había un lloro. Y yo no creo que aquel hombre fuera un cobarde. Yo no creo que estaba clamándole al Señor y llorando con gran lloro porque sentía que se iba a morir. ¿Saben por qué creo que lloró? Porque él sintió la reprensión y dijo, Señor, entonces mi casa está desordenada. No solamente me muero yo, sino dejo mi casa en desorden. Y dice el versículo siguiente: antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino otra vez la palabra del Señor a Isaías diciendo, vuélvete, vuélvete. Wow, qué impresionante es esto. Mira, ¿por qué Dios no simplemente sanó al rey? Porque volvemos nuevamente al punto de autoridad. ¿Quién era el profeta Isaías? Tenía que ir Isaías a soltar la palabra. A veces nos menospreciamos. Ay, fulano, ¿verdad? Y bueno, yo les decía hace días, platicaba con una persona y esta persona me refería a un amigo de cómo se expresa de los pastores, de la mayoría de los pastores, que el pastor fulano hace esto, que el pastor mengano. Y yo me puse a pensar, y dije, a veces con cuánta facilidad y ligereza hablamos de los siervos de Dios.
No digo que el siervo de Dios es especial, es intocable, pero tiene una investidura. Dios le dio una comisión, Dios le dio un llamado. Bendícelos, ora por ellos. Guarda tu boca, guarda tu corazón antes de expresarte indebidamente. Guarda tu corazón porque tienen autoridad. Y dice que le habla y le dice: vuélvete y di así a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración. Wow, la oración Dios la escucha. Tú me dirás: oye, yo tengo 20 años orando y Dios no me escucha. No, Él escucha tu oración. Si Dios no es sordo, Dios escucha tu oración. Entonces, ¿por qué no ha sucedido nada? Porque es que quizás nada más has orado como una costumbre y no has generado los cambios. Escucha bien, si yo solamente oro y no actúo, solamente son palabras, y dice por ahí la frase, ¿verdad?, que las palabras se las lleva, pero las acciones, el quebranto, el dolor, las lágrimas, el ruego, la súplica conmueven el corazón de Dios. Ahora escucha bien, aquí hay algo importante. Cuando da la palabra, menciona un personaje que hacía cientos de años ya no estaba. El Dios de David, tu padre. ¿Por qué nos saca luz? Porque aunque David no fue perfecto, fue un hombre que caminó en la voluntad perfecta de Dios, con un corazón que se asemejaba al corazón de Dios. Yo te decía hace un momento, tenemos autoridad los padres sobre nuestros hijos. Y David, aunque ya no existía, este hombre Ezequías venía del linaje de David. Y a causa de la conducta de David, todavía el pueblo y todavía su descendencia estaban siendo bendecidos, porque lo vuelve a mencionar en el verso 6, nada más que no me adelanto, ahorita lo vamos a ver. He oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí, yo te sano. Yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. No termina ahí. Hablábamos del primer punto, le llamamos una sentencia de muerte. El segundo punto que estamos viendo es el llanto, el lloro y la oración, el quebranto delante de Dios. Y entramos al tercer punto. Y el tercer punto, yo le he llamado a este tercer punto por amor. ¿Cómo le llamamos al tercer punto? Por amor. Todo lo que Dios hace, todo lo que sucede en nuestras vidas, si viene de parte de Dios, siempre va a ser motivado por una sola razón: el amor de Dios. El amor de Dios. Y esto tenemos no solamente que aprovecharlo, sino replicarlo, repetirlo. Siempre que tú hagas algo por alguien, este tiene que ser el motivo, esto tiene que ser la razón, es el amor. Lo que hacemos en este lugar por las personas, lo hacemos por amor. No lo hacemos para hacer una iglesia que crece, no lo hacemos para hacer una iglesia que se vea bonita. El motivo y la razón siempre tiene que ser el amor. Y dice el Señor: añadiré a tus días 15 años. Wow, eso está bueno. Eso está bueno. Hermano, yo creo que a ti el Señor te añadió 15 años. Amén. Y si te portas bien, te vuelve a añadir otros 15 años. Amén. Yo me tomo de esa palabra que dice la Escritura acerca de Moisés, que vivió 120 años. Y dice que a los 120 años todavía tenía la fuerza de un muchacho. Que no se oscurecieron sus ojos. Así 120 años y no usaba lentes. Ya me ganó, ¿verdad? 120 años. Era un toro aquel hombre. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios estaba aquí. Porque era un siervo de Dios. Y viene aquí y le dice el Señor: añadiré a tus días 15 años. Pero sigue hablando. Verso 6. Y aquí hay tres palabras que a continuación las vamos a mencionar. Te libraré a ti y a esta ciudad
de mano de Azarías y ampararé a esta ciudad. Y ahí está la frase: por amor. Dice, por amor a mí mismo. Y luego, ¿qué más? Por amor a David, mi siervo. ¿Quién era David para el Señor? Era su siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Alguien que siempre está dispuesto a servir, a entregarse, a dar. Siervo de Dios, pero también era aquel que estaba dispuesto a servir a los demás. Ahora, si tú analizas aquí, cuando Dios habla la palabra por segunda vez, le dice lo siguiente. Número 1, añadiré. Añadiré. Dios es el que añade. Todo viene por añadidura. Todo Dios lo añade, ¿verdad? La Biblia dice que el Señor añadía cada día a la iglesia. Él es el que añade. La Biblia dice, ¿verdad? Busca tú el reino de Dios como prioridad, y lo demás, todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas a diario? ¿De qué dependes? Todo lo demás, lo que está en tu entorno, a tu alrededor, todo lo demás dice que vendrá, porque Dios es el que añade. Dios le dice aquí directamente a Isaías: ve y dile a mi hijo, a mi siervo Ezequías, yo añadiré a tus días 15 años. Se revierte la sentencia de muerte. Yo no sé si de pronto aquí alguien ya se resignó y dijo: este es mi destino. Yo no sé si de pronto aquí tu pensamiento, tu mente te dice: esta va a ser mi condición y creo que va a ir de mal en peor. Pero Dios dice aquí en esta mañana: yo añadiré. Yo voy a revertir el decreto. Y entonces, eso es lo primero. Pero no solamente Dios nos da a pautas la bendición. Espérame, Dios estaba tan contento, tan emocionado de ver el quebranto del rey, que le dice: mira, viene por partida triple, no doble. Y te libraré. Allí estaba la opresión del rey de Asiria. Y te libraré a ti y a esta ciudad. O sea, cuando tú llamas la atención de Dios, cuando tú te conectas, cuando tú te centras en el fin, en la meta, en el llamado, en el propósito de Dios, Dios empieza a traer un orden en todo lo que está a tu alrededor. Y Dios es minucioso, Dios es detallista. No deja nada a la deriva. Y entonces Dios le dice: ve, te voy a librar, te voy a sanar. No vas a morir, vas a vivir. Pero aparte, le dice: te libraré. Siria era superior en número, en armas. Un pueblo que siempre prevalecía en las batallas. Pero cuando Dios habla, interviene aquí y menciona a David. ¿Y sabes por qué menciona a David? Porque aquel hombre pequeño de estatura, de edad, inexperto en la guerra, se pudo enfrentar a un gigante. Un gigante que le dijeron desde su temprana edad: es un hombre de guerra. No puedes compararte. Y déjame te digo que muchas veces te vas a ver luchando. Y todo el mundo va a pensar que eres inferior ante la situación con la que luchas. Pero dice: por amor a David, mi siervo. Y si tu condición o si tu situación pareciera que te ves inferior a tu oposición, solamente estate seguro de que el Dios de David sea el que esté acompañándote en ese momento. Porque la historia se vuelve a repetir. Te libraré. No termina ahí. ¿Qué es lo siguiente que dice? Y ampararé. ¡Wow! Ampararé.
La palabra amparo la usan en los términos judiciales. ¿Qué es un amparo? ¿Alguien aquí estudia leyes, estudió leyes o sabe de leyes? ¿Qué es un amparo? Es un dictamen, ¿verdad? Donde se detiene o se revierte una sentencia. Es una protección. La palabra amparo, ¿verdad? Me gusta acerca de Salmo que dice, Él es mi amparo y mi fortaleza. Protección. Él nos rodea, Él nos guarda. Por eso cuando viene aquella situación con Job, el enemigo se queja y dice, no, pues así quién, ¿verdad? Así quién, tú lo tienes rodeado a él y todo lo que tiene. ¿Cómo lo toco? ¿Cómo lo molesto si tú tienes un amparo a su alrededor? Y Dios le dice, piensas que estamos en desventaja, entonces le voy a quitar el amparo. Lo puedes tocar para que veas que mi amparo, estoy parafraseando, Dios diciendo, para que veas que mi amparo no lo doy caprichosamente. Mi amparo yo se lo doy a aquel que se lo merece, aquel que me ama por sobre todas las cosas. Porque Satanás estaba seguro que si Dios le quitaba el amparo, la protección a Job, él iba a despotricar, él iba a renegar, él iba a maldecir, él iba a dejar las cosas de Dios y se iba a ir en pos de la idolatría. Pero ¡oh, sorpresa! Por eso es que Dios le dice al enemigo, tócalo, toca lo que tiene, para que te des cuenta que mi amparo no es gratis. Mi amparo está ahí porque ese hombre me ama, porque ese hombre me busca, porque en las madrugadas él dobla su rodilla, porque cuando siente una necesidad y una opresión, no va a buscar al culpable para que le preste, viene delante de mi presencia y clama y dice, Dios, tú eres mi respuesta, en mi necesidad tú eres mi ayuda, y allí está el amparo de Dios. Y Dios le dice, ve y dile al rey, y le da 3 noticias en una. Te voy a sanar, te voy a añadir